Me llamo Sara Montes, tengo 36 años, y la noche en que mi familia por fin entendió que yo sí importaba fue exactamente la misma noche en que habían decidido, con toda calma, que no valía la pena acompañarme. Unas horas antes de la ceremonia, me quedé mirando el chat familiar con el pulgar suspendido sobre la pantalla, repitiéndome que no sacara conclusiones antes de tiempo, que no leyera demasiado en el silencio, que no me ilusionara como una tonta. Aún así, escribí: esta noche es muy importante para mí. Voy a recibir un reconocimiento nacional en la capital. Me haría muchísima ilusión que vinieran. Durante unos segundos me permití creer que, tal vez esta vez, algo sería distinto. Que quizá por fin entenderían que todo lo que había construido, todo lo que me había costado, todos los años en los que peleé sola para levantar una carrera de verdad, no eran una rareza sin importancia. Pero la primera respuesta llegó casi enseguida y fue tan seca que sentí el golpe en el pecho. Mi hermana escribió que no tenían tiempo para mi premio ridículo y sin sentido. Mi padre reaccionó con un simple pulgar arriba, como si con eso quedara el asunto cerrado. Mi madre remató diciendo que preferían pasar la tarde juntos, tranquilos, disfrutando de una cena familiar. Leí los 3 mensajes sin pestañear. No discutí. No supliqué. No hice preguntas. Solo contesté una palabra: entendido. Nunca había escrito algo tan corto que pesara tanto. En esa respuesta iba toda la decepción acumulada de muchos años. Lo que ellos no sabían era que, mientras estuvieran brindando cómodamente en un restaurante, mi nombre iba a sonar en televisión nacional. Las cámaras iban a enfocarme, y la misma familia que había despreciado el momento más importante de mi vida iba a verlo desarrollarse en pantalla, en completo silencio. Y si alguna vez te hicieron sentir como la persona menos importante dentro de tu propia casa, entonces ya sabes que esta historia no empezó esa noche ni en ese restaurante. Empezó mucho antes, en una familia donde a mí siempre se me exigió destacar sin hacer ruido y desaparecer otra vez en cuanto terminaba el esfuerzo. Crecí en una ciudad tranquila del Medio Oeste, en una casa donde toda la luz parecía girar alrededor de mi hermana mayor. Ella era el tipo de persona que llenaba una habitación nada más entrar. Guapa de una forma fácil, de esas que salen bien en cualquier foto sin intentarlo, simpática cuando le convenía, divertida, rápida para llamar la atención y acostumbrada a que el mundo la mirara como si le debiera algo. Mis padres nos querían a las dos, o al menos supongo que sí, pero el cariño en una familia no siempre se reparte de manera pareja, y los hijos lo notan mucho antes de que los adultos se atrevan a reconocerlo. En nuestra casa, Elisa era siempre el centro de la historia. Yo, en cambio, era el detalle útil que se menciona de paso. Si un profesor elogiaba mis notas, mis padres sonreían y decían que estaban orgullosos, pero al minuto la conversación regresaba a la vida social de Elisa, a sus planes, su ropa, sus fotos, su última ocurrencia. Si yo ganaba algo en el colegio, se veía como una pequeña curiosidad agradable. Si a ella la invitaban a cualquier evento, aquello se convertía en la noticia de la semana. Muy pronto entendí que existe una diferencia enorme entre ser querida y ser vista. Y yo no era la que realmente miraban. Mientras otras chicas pegaban pósters en sus paredes o soñaban con fiestas y viajes, yo me pasaba horas aprendiendo a programar en un portátil viejo que compré ahorrando dinero de trabajos ocasionales. Me gustaba porque la lógica no juzga. Las máquinas no premian a quien es más carismático, más ruidoso o más fácil de admirar. Algo funciona o no funciona. Y eso me resultaba casi reconfortante. Antes de terminar la secundaria diseñé una pequeña aplicación para organizar horarios de estudiantes, y cuando empezó a descargarse fuera de mi instituto, bajé las escaleras con el portátil entre las manos y una emoción absurda en el pecho, convencida de que quizá esa sería la primera vez que todos se girarían a mirarme de verdad. Mi madre apenas levantó la vista porque estaba ayudando a Elisa a prepararse para una sesión de fotos. Mi padre dijo que bien, cariño, sin hacer una sola pregunta. Mi hermana soltó una risita y comentó que yo tenía que dejar de comportarme como si mis proyectitos de ordenador fueran a cambiar el mundo. Todos se rieron como si hubiera hecho una broma inocente. Y yo me quedé de pie, sonriendo como una idiota con el portátil en las manos, hasta que me di media vuelta y subí de nuevo a mi cuarto. Eso pasó tantas veces que dejó de sorprenderme y empezó a parecerme normal. Yo era la que arreglaba el wifi cuando fallaba, la responsable, la madura, la confiable, la que los profesores describían como seria y aplicada,
la que los adultos consideraban sensata. Pero nada de eso provocaba entusiasmo. Solo resultaba cómodo. Me apreciaban del mismo modo en que uno aprecia una alarma contra incendios, de forma discreta, breve y sobre todo cuando algo se estropea. Cuando conseguí una beca completa en una universidad de élite de California, algo que en cualquier otra casa habría puesto el mundo patas arriba, la primera reacción de mi madre fue preguntar si mi mudanza iba a afectar un evento de marca de Elisa ese fin de semana, porque quería fotos familiares antes de que me fuera. Esa noche, durante la cena, pasamos más tiempo hablando del viaje promocional de mi hermana a la costa que de la oportunidad más importante que yo había conseguido en mi vida. Recuerdo estar cortando un pollo reseco mientras ellos discutían qué vestidos debía llevar Elisa, y sentir que algo dentro de mí se quedaba quieto. No roto, no dramático, solo quieto. Fue esa noche cuando empecé a comprender que, si quería una vida que de verdad me perteneciera, tendría que construirla muy lejos de las personas que ya habían decidido qué papel me estaba permitido interpretar. Así que me fui de mi estado con 2 maletas, una beca y ese tipo de ambición que solo nace en quienes pasan años enteros siendo subestimados dentro de su propia casa. La universidad fue el primer lugar en mi vida donde no tuve que hacerme pequeña para que los demás se sintieran cómodos. Por primera vez, ser seria no era motivo de burla. Obsesionarme con resolver problemas no se veía como un defecto extraño de mi personalidad, sino como una virtud. Allí servía. Allí se respetaba. Estudié ingeniería informática y sistemas de datos, y trabajé más duro de lo que había trabajado nunca. No porque alguien me empujara, sino porque por fin entendía lo que se siente al estar en un sitio donde el esfuerzo puede convertirse en impulso real. Mientras otros iban a partidos, escapadas de fin de semana y fiestas interminables, yo pasaba noches enteras en laboratorios corriendo simulaciones, limpiando datos, corrigiendo modelos, aprendiendo por mi cuenta cosas que ni siquiera entraban todavía en mis materias. Hice prácticas, me integré en equipos de investigación y descubrí muy rápido que el mundo fuera de mi familia estaba lleno de personas que no necesitaban que yo fuera encantadora para tomarme en serio. Solo necesitaban que fuera buena. Y lo era. Después de graduarme, me mudé a una gran ciudad del interior y acepté un trabajo en análisis de infraestructura vial, algo que suena aburrido hasta que entiendes cuántas vidas dependen de que las carreteras funcionen como deben. La mayoría de la gente no piensa en el tráfico hasta que algo sale mal, hasta que una autopista se bloquea durante una evacuación, hasta que una tormenta llega antes de lo previsto, hasta que una mala decisión convierte un atasco en una tragedia. Yo pensaba en eso constantemente. Unos años más tarde ayudé a fundar una empresa centrada en rutas predictivas para emergencias, y ese trabajo terminó convirtiéndose en el centro de toda mi vida. Creamos una plataforma capaz de combinar en tiempo real el flujo de tráfico, el clima, los cierres de carreteras y las alertas oficiales con la velocidad suficiente para ayudar a las ciudades a alejar a la gente del peligro antes de que el pánico empeorara todo. No era un trabajo vistoso. No era el tipo de cosa que encaja bien en un pie de foto elegante o en una publicación bonita, pero importaba de verdad. Durante una temporada de inundaciones graves en varios estados del centro del país, nuestro sistema ayudó a desviar conductores de tramos peligrosos antes de que la situación se volviera mortal. Durante un riesgo de choque múltiple en plena ola de hielo, nuestras alertas contribuyeron a reducir la congestión justo en las zonas que los equipos de emergencia necesitaban mantener libres. Cuanto mejor funcionaba el sistema, más agencias empezaban a fijarse. Y cuanto más interés generaba, más se convertía mi vida en una mezcla de cafés de aeropuerto, llamadas a deshoras, mensajes sin responder y trabajo que me seguía a cada habitación en la que entraba. Y aún así, por razones que quizás debí soltar mucho antes, seguí intentando compartir fragmentos de todo aquello con mi familia. Llamaba a casa para contar que nuestro programa piloto se había ampliado, que una oficina estatal quería implementar el sistema a mayor escala, que habíamos pasado semanas ayudando a planificadores de emergencias a probar rutas antes de la temporada de tormentas. Mi madre decía que sonaba estresante y preguntaba si estaba comiendo bien. Mi padre soltaba algún comentario distraído sobre lo orgulloso que estaba de mí y enseguida desviaba el tema hacia algo que Elisa había subido a redes. Mi hermana, que para entonces vivía en una ciudad grande y trataba su existencia como una campaña permanente de estilo de vida, se reía y soltaba frases como, «Seguro que es importante, pero sinceramente no entiendo nada de lo que haces». Después se lanzaba a hablar de una fiesta en una terraza, una colaboración con un hotel, un fotógrafo, una marca de vino,
cualquier versión brillante de una vida que siempre parecía interesarles más a mis padres que cualquier cosa que yo hubiera construido durante meses. Hubo una llamada en particular que todavía recuerdo. Yo venía de una semana agotadora y estaba lo bastante cansada como para decir la verdad sin adornos. Les conté que nuestro sistema había ayudado a coordinar un desvío de evacuación durante condiciones meteorológicas severas. No me dejaron ni terminar. Elisa dijo, «Suena intensísimo. Yo jamás podría interesarme tanto por el tráfico». Todos se rieron bajito, incluida mi madre, y yo me quedé mirando por la ventana de mi apartamento las luces del centro de la ciudad mientras comprendía que jamás iban a encontrarse conmigo en el lugar donde yo vivía de verdad. Ni emocionalmente, ni intelectualmente, ni siquiera desde la curiosidad básica. Ahí fue cuando algo cambió para siempre. Dejé de llamar porque esperaba que me entendieran. A partir de entonces, llamaba solo por costumbre. Para cuando mi trabajo ya estaba llegando a niveles federales, yo debería haber aprendido a no esperar demasiado de ellos. Esa lección tendría que haberme protegido. Pero la esperanza sobrevive en algunas personas incluso mucho después de dejar de tener sentido. La llamada llegó una mañana gris de martes, mientras revisaba un informe con mi equipo en la oficina. Al principio pensé que sería otra solicitud de prensa o un problema de agenda. Pero en cuanto escuché la voz del otro lado presentarse desde Washington, todo a mi alrededor pareció quedarse en silencio. Me informó que yo había sido elegida para recibir una de las mayores distinciones nacionales en tecnología e innovación por mi trabajo en sistemas de seguridad pública, por ayudar a desarrollar herramientas que daban a los equipos de emergencia y a conductores comunes mejores probabilidades en momentos donde cada segundo cuenta. Durante varios segundos no pude hablar. Solo me quedé de pie con una mano apoyada sobre la mesa, escuchando los detalles de la ceremonia, el viaje, el protocolo, la notificación oficial que también me enviarían por correo. Cuando colgué, mi equipo supo por mi cara que había ocurrido algo enorme. La sala explotó antes siquiera de que yo pudiera decirlo en voz alta. Hubo abrazos, gritos, lágrimas, golpes sobre la mesa, preguntas atropelladas. Y en medio de todo aquel ruido sentí una punzada extraña en el pecho, porque las primeras personas a las que quise decírselo eran las mismas que habían pasado casi toda mi vida tratando mi trabajo como ruido de fondo. Aún así, me convencí de que esto era distinto. Esto no era un proyecto escolar, ni una beca, ni otro logro que ellos pudieran ignorar con cortesía mientras esperaban a que Elisa hiciera algo más vistoso. Esto era la Casa Blanca. Era el tipo de reconocimiento que cualquiera, incluso fuera de mi ámbito, podía entender. Así que esa misma tarde, cuando llegó el correo oficial y lo leí 3 veces para asegurarme de que no estaba imaginándolo, abrí el chat familiar y redacté el mensaje con más cuidado del que debería haber empleado. Les dije que acababa de recibir una noticia que me cambiaría la vida, que iba a ser homenajeada en Washington esa misma semana y que significaría mucho para mí que asistieran. Añadí la hora, la ciudad y hasta mencioné que habría cobertura nacional, por si la logística les parecía complicada. Luego me quedé mirando la pantalla. No tuve que esperar casi nada. Elisa respondió primero, casi de inmediato, como si ya tuviera preparada la crueldad antes de terminar de leer. Escribió que no tenían tiempo para mi premio estúpido y sin importancia. La frase era tan afilada y tan despreocupada al mismo tiempo que durante un segundo pensé que la había leído mal. Mi padre reaccionó al mensaje de ella con un pulgar arriba. Nada de llamada, nada de hablas en serio, nada de preguntas. Solo un gesto mínimo, como si aprobara un plan de cena. Unos segundos después, mi madre envió el cierre final. Dijo que preferían pasar la noche juntos, disfrutando de una cena cálida en familia. Miré los 3 mensajes en la pantalla y sentí morir la última parte de confusión que me quedaba dentro. No era que no entendieran la importancia del momento. Era que entender nunca había sido el problema. Simplemente no daban valor a lo que a mí me importaba, a menos que otro se los ordenara. Y en ese instante, antes de las cámaras, antes de la ceremonia, antes de las noticias y las disculpas que llegarían después, vi a mi familia con más claridad que nunca. Respondí una sola palabra: entendido. Luego bloqueé el teléfono, lo dejé boca abajo sobre el escritorio y seguí trabajando con una serenidad tan completa que hasta me asustó. Porque cuando la decepción deja de doler, casi siempre significa que algo dentro de ti ya se ha marchado. Washington no me pareció real al principio.
Ni cuando el coche cruzó los accesos, ni cuando pasé el control de seguridad, ni siquiera cuando me vi de pie en una sala llena de personas cuyo trabajo había transformado industrias enteras, salvado vidas o cambiado el país de formas que la mayoría nunca llega a ver del todo. Una parte de mí seguía siendo aquella chica del Medio Oeste subiendo las escaleras con un portátil viejo porque a nadie abajo le importaba mirar. El personal se movía con esa calma pulida que hace que todo parezca histórico y extrañamente eficiente al mismo tiempo. Había ensayos, horarios, saludos formales, fotógrafos, ubicaciones asignadas y ese tipo de solemnidad silenciosa que te hace sentarte un poco más recta sin darte cuenta. Llevaba un vestido azul oscuro que mi asistente casi me obligó a comprar porque decía que ya era hora de que dejara de vestir como si fuera una revisión de datos. Recuerdo pasar la mano sobre la tela en las rodillas mientras esperaba y pensar en todas las noches en que había querido que mi familia apareciera de verdad, y en la ironía de que la gran ausencia fuera justamente esa. Mi equipo había ido. También algunos responsables de agencias con las que había trabajado. Personas que sí comprendían lo que aquel momento significaba me sonreían con una calidez sincera. Pero aún así seguía existiendo un hueco al fondo de mi mente donde mi familia debería haber estado. No porque lo merecieran, sino porque hay heridas que no dejan de doler solo porque una ya sepa la verdad. Cuando pronunciaron mi nombre, todo se volvió nítido al mismo tiempo. Caminé hacia adelante oyendo aplausos a mi alrededor, pero sonaban lejanos, como debajo del agua, comparados con el golpe de mi propio corazón. Entonces el presidente dijo mi nombre con claridad, con firmeza, y después habló del trabajo al que había entregado años enteros de mi vida. Mencionó la respuesta a emergencias, la tecnología que ayudaba a comunidades enteras a actuar con mayor rapidez cuando las carreteras se volvían peligrosas y unos pocos minutos podían marcar la diferencia entre escapar o quedar atrapados. Escuchar el valor de mi trabajo pronunciado en voz alta en esa sala, en ese edificio, delante de aquellas cámaras, me hizo algo que todavía hoy no sé explicar bien. La medalla pesó más de lo que había imaginado. No físicamente, sino por todo lo que cargaba detrás. Cada logro ignorado, cada noche solitaria, cada pequeña humillación, cada vez que me hicieron sentir que lo que a mí me importaba era demasiado técnico, demasiado serio o demasiado invisible como para merecer atención. Y sin embargo ahí estaba, imposible de minimizar bajo las luces de la Casa Blanca. Mientras todo eso ocurría, a cientos de kilómetros de distancia, mi familia estaba cenando exactamente donde había dicho que estaría. Mi madre habría elegido uno de esos restaurantes elegantes que le gustaban porque favorecían las fotos y la carta de vinos la hacía sentirse refinada. Mi padre seguramente estaría relajado, disfrutando de la comodidad de una mesa conocida. Y Elisa, sin duda, movería las manos al hablar mientras soltaba alguna historia larga sobre un evento o una campaña nueva, el tipo de conversación al que siempre le habían hecho sitio. Entonces uno de los televisores del local cambió a una conexión nacional desde Washington. Una cadena regional recogió la transmisión porque una mujer de su estado estaba siendo homenajeada esa noche en la Casa Blanca. La presentadora me presentó como una ingeniera nacida en el Medio Oeste cuya tecnología había mejorado rutas de emergencia y respuestas de seguridad pública en varios estados. Después la pantalla se llenó con mi cara. Yo no vi sus reacciones en directo, claro, pero más tarde varias personas me las contaron, y coincidieron tanto en los detalles que supe que era verdad. Elisa se quedó muda en mitad de una frase. Mi madre bajó despacio la copa de vino y se quedó mirando la televisión como si hubiera dejado de entender la habitación. Mi padre, el mismo hombre que respondió a mi invitación apoyando la crueldad de mi hermana con un emoji, al parecer no dijo ni una sola palabra. Y luego apareció el presidente a mi lado en la pantalla y me colocó la medalla mientras bajo la imagen se veía mi nombre completo. El mismo nombre que habían apartado de un manotazo horas antes. El mismo logro que habían llamado ridículo y sin importancia. La gente del restaurante empezó a mirar de la televisión a su mesa y de su mesa a la televisión. Alguien reconoció el apellido y preguntó si eran familia mía. Otra persona comentó que acababa de escuchar que mi tecnología había ayudado a agencias de emergencia durante tormentas graves y accidentes de carretera. Un camarero se detuvo. Una pareja de la mesa de al lado se giró por completo. No había forma de esconderse de la verdad de ese momento. Habían elegido perderse la noche más importante de mi vida y ahora desconocidos estaban contemplando su desconcierto antes siquiera de que pudieran recomponer la cara. Cuando terminó la ceremonia,
Me aparté un momento del bullicio y miré el móvil. Ya estaba vibrando con el principio de exactamente lo que sabía que iba a llegar. Pero antes de abrir nada, entré al chat familiar y mandé un único mensaje. Gracias por dejarme espacio esta noche. La ceremonia fue preciosa. Después adjunté una foto mía bajo las luces, con la medalla visible sobre el vestido, y la envié sin añadir nada más. No necesitaba humillarlos. La realidad ya lo había hecho mejor que cualquier enfado. Volví a guardar el teléfono en el bolso y entré en la recepción con una sensación nueva posándose sobre mí. No era triunfo exactamente. Tampoco venganza en el sentido dramático que a la gente le gusta imaginar. Era algo más callado y mejor que eso. Era la sensación de dejar de necesitar que ciertas personas comprendan tu valor cuando el mundo ya lo ha hecho imposible de negar. A la mañana siguiente mi teléfono parecía haber sobrevivido a una tormenta eléctrica. Llamadas perdidas, mensajes de voz, alertas de texto, correos, números que no veía desde hacía años, todo acumulado hasta hacer que la pantalla pareciera la de otra persona. Me quedé mirándolo unos segundos desde la cama del hotel, con las cortinas a medio abrir y la luz de Washington cruzando la habitación. Sabía perfectamente de dónde venía la mayoría de aquello. Lo que todavía no sabía era la velocidad con la que el golpe se había extendido. El chat familiar había pasado del desprecio helado al caos absoluto en una sola noche. Mi madre había enviado una cadena de mensajes preguntando por qué no les había explicado que era tan importante, una frase que habría resultado cómica si no hubiera sido tan insultante. Mi padre escribió que estaban orgullosos de mí y que todo había ocurrido demasiado deprisa. Elisa mandó varios mensajes entre medianoche y las 3 de la madrugada, cada uno más desesperado que el anterior. En el primero decía que no había entendido qué clase de premio era. En el segundo que se había quedado en shock en el restaurante. En el tercero contaba que varias personas habían empezado a reconocer nuestro apellido y a hacer preguntas. El cuarto era una sola frase que sonaba a la vez histérica y autocompasiva. Sara, por favor llámame. Esto se ha convertido en un desastre. Leí esa línea 2 veces porque me reveló más que cualquier disculpa. No decía te hice daño, ni fui cruel, ni no puedo creer que me perdiera la noche más importante de tu vida. Decía desastre. O sea, que en su mente lo peor no era lo que me había hecho a mí, sino lo que estaba pasándole a ella porque los demás lo habían visto. Esa comprensión me facilitó dejar el teléfono sobre la cama y arreglarme con calma. Me duché. Me vestí y bajé por un café antes de responder un solo mensaje. Entre el primer sorbo y el segundo empezaron a encontrarme los titulares. Medios locales de mi estado habían emitido la noticia durante toda la mañana. Ingeniera del Estado homenajeada en la Casa Blanca. Especialista reconocida por tecnología que mejora la seguridad pública. Las fotos mías con la medalla estaban por todas partes. Antiguos profesores publicaban mensajes de orgullo. Compañeros de la universidad compartían el video. Responsables de transporte y planificación de emergencias felicitaban a mi equipo y etiquetaban a la empresa. La historia había escapado de los límites de mi sector y se había convertido en algo más amplio, algo que cualquiera podía entender. Una mujer del Medio Oeste había creado tecnología que ayudaba a proteger vidas en momentos de peligro, y el presidente la había homenajeado por ello. Eso era lo bastante simple como para que cualquiera lo respetara. Por desgracia para mi hermana, Internet tiene un talento especial para unir puntos cuando hay humillación de por medio. Elisa llevaba años construyendo una vida basada en la visibilidad. Publicaba sin parar, cuidaba cada ángulo, mostraba cada cena, cada evento, cada regalo, cada fragmento pulido de una existencia diseñada para provocar envidia. Pero la visibilidad solo favorece cuando el foco cae donde tú quieres. Aquella mañana, una de las mujeres que había estado en el restaurante escribió sobre el instante en que mi familia me vio en la televisión. Al principio ni siquiera los nombró. Solo contó que había cenado cerca de una mesa que se había quedado helada después de despreciar el premio de una familiar, para descubrir minutos después que esa misma familiar estaba en la Casa Blanca recibiendo una medalla del presidente. La historia corrió más rápido de lo que debería, probablemente porque a la gente le encantan los relatos donde la arrogancia se castiga sola sin ayuda de ninguna ficción. Luego alguien reconoció a Elisa por su cuenta pública. Después otra persona encontró un video antiguo en el que ella bromeaba diciendo que la gente que convierte sus logros en toda su personalidad resulta agotadora e insegura.
No hablaba de mí directamente, pero colocado junto a la noticia y al relato del restaurante quedaba lo bastante feo como para hacer daño. Antes del mediodía, una de sus marcas anunció una pausa en la campaña que tenían con ella. Esa misma tarde, un evento que había estado promocionando la retiró discretamente de la lista de invitados. Su representante dejó de responderle con la rapidez habitual, que en el mundo de Elisa equivalía a escuchar una alarma de incendio. Los comentarios bajo sus últimas publicaciones se volvieron brutales. Unos la llamaban superficial. Otros, envidiosa. Muchos decían que lo peor no era que me hubiera insultado a mí, sino que hubiera despreciado un trabajo que ayudaba a salvar vidas. Y, por una vez, Internet no estaba exagerando. Solo la estaba viendo con claridad. Mis padres no lo llevaban mejor. Ya les había empezado a llamar gente que conocían, amigos de la iglesia, vecinos, personas del círculo profesional de mi padre, mujeres con las que mi madre almorzaba para impresionar. Todos haciendo preguntas de repente. ¿Por qué no estaban en Washington? ¿Cómo se lo habían perdido? ¿Lo sabían de antemano? ¿Tenían relación conmigo ahora? Era increíble la velocidad con la que habían pasado de la indiferencia al pánico, solo porque el mundo exterior empezó a medirlos frente a la hija a la que nunca supieron valorar. Cerca de la hora del almuerzo decidí responder por fin a la llamada de mi madre. Rompió a llorar antes de que pasaran 30 segundos y repitió una y otra vez que no tenían idea, que nunca imaginaron que aquello saldría en todas partes, que todo había pasado de una forma tan inesperada. La dejé hablar hasta que se quedó sin excusas y tuvo que sentarse dentro del silencio que se había ganado. Entonces le hice una pregunta muy simple. ¿Qué parte no entendiste? ¿La parte donde te dije que era la noche más importante de mi vida o la parte donde te pedí que vinieras? No tuvo una respuesta real. Mi padre tomó el teléfono e intentó sonar firme. Intentó convertirlo todo en una confusión de tiempos y percepciones, pero ni él pudo ocultar la vergüenza en la voz. Dijo que estaban orgullosos, que querían arreglarlo. Yo le contesté algo que jamás había dicho en voz alta. No me duele que eligieran una vez. Me duele que hayan elegido lo mismo durante años, y que esta sea la primera vez que había testigos. No respondió enseguida. Cuando habló de nuevo, su voz sonó más pequeña de lo que yo le había oído nunca. Luego llamó Elisa. Estuve a punto de ignorarla, pero la curiosidad pudo más. Lloraba tanto que al principio casi no se le entendía. Decía que las marcas se estaban alejando, que la estaban destrozando en redes, que lo sentía, que había sido una idiota, que no tenía idea de que todo fuera a crecer así. Otra vez lo mismo. Las consecuencias primero, el arrepentimiento después. La escuché hasta que se quedó sin aire y luego le dije la verdad con toda la calma de la que fui capaz. Esto no se volvió importante de la noche a la mañana. Siempre lo fue. Tú decidiste que no valía nada porque me importaba a mí y no a ti. Lloró aún más fuerte después de eso, de esa forma en que lloran algunas personas cuando comprenden que sus propias palabras las van a perseguir durante más tiempo del que imaginaban. No la consolé. Tampoco la ataqué. Dejé simplemente que el silencio se sentara entre las dos y le obligara a sentirlo. Durante las 2 semanas siguientes, todo se fue deshaciendo para ella de manera lenta y desagradable. Otra colaboración se cayó. El circuito de eventos que antes la invitaba a todo empezó a sentirse menos abierto. Su representante le aconsejó apartarse de apariciones públicas hasta que bajara la reacción en su contra. Sin los mismos ingresos, el apartamento caro que apenas podía justificar dejó de tener sentido. Al final renunció al alquiler y volvió a casa de mis padres, una caída que ella misma se habría burlado de ver en otra persona unos meses antes. Más tarde hubo gente que intentó presentar todo aquello como si hubiera sido mi venganza, pero nunca fue cierto. Yo no filtré nada. No llamé a nadie. No moví un dedo. Ni me hizo falta. El castigo estaba incorporado en el propio momento. Ella misma había revelado públicamente qué clase de persona era, y el mundo hizo su juicio. Ese fue el detalle que nunca vio venir. Creía que influencia significaba control. Creía que la atención se podía gestionar siempre. No tenía idea de la velocidad con que el foco puede cambiar cuando por fin cae sobre algo real. Y yo, la hermana a la que había pasado años tratando como ruido de fondo, me convertí en lo único que nadie de la familia podía apartar de la vista. 3 semanas después de la ceremonia, Elisa vino a verme a Denver.
Ya no se parecía en nada a la mujer que se burlaba de mí con tanta facilidad. No llevaba ropa de diseñador, ni sonrisa pulida, ni esa seguridad artificial que usaba como perfume. Solo tenía los ojos rojos, las manos temblorosas y una voz rota que se le quebraba cada vez que pronunciaba mi nombre. Me contó que todo se había venido abajo. Más contratos cancelados. Su agencia la había dejado. Las invitaciones habían desaparecido. Perdió el apartamento y estaba viviendo de nuevo con nuestros padres. Repetía que lo había perdido todo por una frase estúpida. Pero la verdad era que nunca se trató de una sola frase. Esa frase solo dejó al descubierto la persona que llevaba años eligiendo ser. Por primera vez en su vida, la gente había visto más allá de la imagen y había encontrado el vacío debajo. Admitió, entre lágrimas, que siempre se había sentido amenazada por mí porque yo tenía algo que ella no podía fingir. Yo tenía fondo. Tenía disciplina. Había construido algo verdadero. Le dije que escuchaba su disculpa, pero que estar arrepentida después de perderlo todo no era lo mismo que haber tenido buen carácter antes. No levanté la voz. Tampoco la abracé. La dejé sentada frente a la verdad que había evitado durante años. 2 días más tarde llegaron mis padres. Mi madre lloraba antes incluso de sentarse. Mi padre parecía un hombre que por fin había entendido cuántos años había malgastado alabando lo vistoso e ignorando lo valioso. Admitieron que siempre habían elegido lo que lucía bien por fuera. Mi madre reconoció que le encantaba celebrar lo fácil de celebrar. Mi padre confesó que se desconectó de mi mundo porque le hacía sentir ignorante y, en lugar de aprender, eligió la comodidad. Me preguntaron si podíamos empezar de nuevo. Yo les dije que no los odiaba, pero que ya no estaba dispuesta a fingir que el pasado había sido un malentendido. Me habían mostrado una y otra vez cuál era mi lugar en sus prioridades. Que ahora estuvieran listos para valorarme no significaba que tuvieran derecho automático a entrar en la vida que yo había levantado sin ellos. Por esas mismas fechas acepté una oferta para convertirme en directora de tecnología en una gran empresa nacional de infraestructura y sistemas de emergencia en Austin. Era la oportunidad más grande de mi vida. Un equipo mayor, una misión más amplia y el tipo de futuro que yo había imaginado sola, en silencio, durante años. Me mudé a una nueva casa y en mi despacho colgué 3 cosas en la pared. Mi título universitario, una foto de mi equipo y la medalla de la Casa Blanca. No porque necesitara demostrarle nada a nadie, sino porque quería recordarme a mí misma que puede llegar a ocurrir cuando dejas de pedir a las personas equivocadas que validen tu valor. En cuanto a Elisa, el precio que pagó fue mucho más pesado que una simple vergüenza. Internet pasó página, como siempre, pero su industria no. Su nombre quedó asociado al momento en que se burló de un trabajo que ayudaba a salvar vidas. Las marcas serias no quisieron tocarla. Sus videos de disculpa fracasaron. Sus intentos de reinventarse fracasaron. Incluso mis padres terminaron dejando de financiar ese supuesto regreso que ella imaginaba. Al final acabó aceptando un empleo de media jornada en una tienda de decoración a las afueras de Indianápolis, ayudando a desconocidos a elegir muebles mientras dormía otra vez en el dormitorio que creía haber superado años atrás. Ese fue el verdadero castigo. No solo perder dinero o estatus, sino perder la ilusión sobre la que había construido toda su identidad. En el fondo, mi venganza nunca fue destruirla. Fue negarme a seguir haciéndome pequeña para que ella pudiera seguir sintiéndose grande. Y si mi historia significa algo, es esto: las personas más cercanas a ti pueden ignorarte, minimizarte y no entenderte durante años, pero su ceguera no define tu valor. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es seguir construyendo, seguir creciendo y seguir avanzando hasta que la verdad de lo que eres se vuelva demasiado evidente para que cualquiera pueda negarla. Y cuando ese día llegue, no lo desperdicies mendigando cariño tardío de quienes solo supieron mirarte después de los aplausos. Elige tu futuro, protege tu paz y no permitas nunca más que otro decida cuánto vales.